Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta formación de elementos de protección personal. Mi nombre es José Manuel Quintero, asesor de prevención por proyecto de Colmenas Seguros. Y es un gran gusto saludarlos a esta hora y empezar esta importante formación que tiene como objetivo precisamente fortalecer los conocimientos, transferir el conocimiento y de esta manera establecer las estrategias que lleven a seguir en la cultura del autocuidado y de la prevención de la accidentalidad. Para ello vamos a compartir una presentación y bien, antes de comenzar, vamos a hacer una dinámica para que podamos romper el hielo, podamos estar cómodos y por favor recordar tener a la mano lápiz, lapicero, agenda para tomar apuntes de los mensajes o de las palabras relevantes. Bien, para esta primera actividad, con el acompañamiento de su profesional HCE, supervisor o líder de área, vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Bueno, vamos a tener los participantes un minuto. En ese minuto, el que alce la mano primero va a contar un chiste. ¿Listo? Entonces va a contar el chiste y si todos nos reímos, el chiste que más risa genere, ese participante es el ganador. ¿Listo? Y va a tener un fuerte aplauso y va a estar dinámico y proactivo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1 y arrancamos ese minuto del chiste, el que cuente el chiste y el que nos haga sonreír. La sonrisa es vida, la sonrisa nos ayuda en nuestro sistema cardiovascular, en la parte psicosocial, y eso ayuda a distensionarnos y a darle ese toque mágico para que nuestro trabajo sea cada vez más seguro. ¿Listo? Bien, vamos a arrancar entonces con la formación. Vamos a compartir pantalla en estos momentos y vamos a presentar esta importante formación llamado elementos de protección personal. Sean todos bienvenidos. Bueno, como les comentaba, el objetivo de esta formación es identificar los aspectos de selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos en el desarrollo de las actividades. Es muy importante entender estos tres conceptos: seleccionar, usar y mantener los elementos de protección personal. ¿Y cuáles van a ser esos complementos a través de los objetivos específicos? Vamos a identificar cuáles van a ser esos elementos de protección personal de acuerdo al cargo que desempeña un trabajador. ¿Cómo se debe usar un elemento de protección personal de la forma adecuada para minimizar posibles daños a la salud? Fíjense que hoy día todavía hay trabajadores que les cuesta entender el cómo se usa un elemento de protección personal. Y en vez de generarle la protección, lo que les está causando es daños, precisamente por la falta o ausencia de orientación. Y hay que reconocer la importancia del correcto uso de estos elementos y el adecuado mantenimiento. Y vamos más allá, vamos a trascender que no solamente es en la labor o en las actividades propias en el día a día, también ocurre cuando es fuera de nuestro trabajo. Y viene la pregunta del millón. Cuando estamos fuera de nuestras actividades en el hogar, cuando nuestros seres queridos nos solicitan un apoyo y que es necesario un elemento de protección personal para las manos, para la cabeza, para los ojos, para el cuerpo, si lo usamos realmente, si utilizamos elementos de protección personal en el hogar. O muchas veces cuando en el camino se nos puede varar el vehículo y se nos pincha la llanta del carro, si tenemos dentro de nuestro kit en el baúl unos guantes de seguridad.
quiero dejarles esa pregunta ahí en sus cuadernos, por favor, respóndalos para ustedes mismos y es toma de conciencia frente a lo que es la importancia de lo que son los elementos de protección personal. Bien, llegamos a la segunda dinámica. Estamos de dinámica en dinámica. Están observando ustedes esta imagen. En esta imagen les vamos a solicitar que en sus cuadernos o en las hojas donde están escribiendo detectemos qué elementos de protección personal están ausentes en este trabajador. Y al finalizar esa detección, vamos a compartir con los demás compañeros la importancia que este trabajador debe tener a la hora de utilizar sus elementos de protección personal. Entonces, pueden comenzar desde ya y realizar el ejercicio. Bien, hemos culminado esta segunda dinámica y vemos la reflexión sobre la importancia del uso adecuado de un elemento de protección y sobre todo el impacto que genera la protección. Fíjense ustedes que hoy día el tema de la protección se ha vuelto un asunto muy valioso y muy importante a tener en cuenta y que además de eso va a contribuir de una forma muy efectiva a proteger y sobre todo generar esa cultura y ese hábito. Recordemos que los seres humanos somos seres de hábitos. Y ese hábito, cuando ya lo hemos llevado a través del tiempo, se vuelve una cultura. Y cuando ya se vuelve una cultura, pues básicamente vamos a mantener esa prevención de nosotros mismos y hacia los demás compañeros. Este es el contenido de la formación que vamos a ver. Vamos a ver unas definiciones, unas condiciones generales, un marco normativo y a través de la implementación vamos a observar la identificación de los peligros, la selección de los elementos de protección personal, vamos a ver los cascos de seguridad y ropa de trabajo, el suministro de los elementos de protección, el entrenamiento. Qué importante es recibir un entrenamiento, una formación en elementos de protección personal, el uso adecuado de estos elementos y el cuidado y el mantenimiento. Este es el contenido. Nuevamente, esperamos que sea de agrado para ustedes y sobre todo que nos deje un mensaje de prevención, de autocuidado y de compromiso por la vida. ¿Qué es un elemento de protección personal? Es un dispositivo, es un elemento tangible, palpable. Lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo oler. Para evitar, palabra clave, que las personas que lo usan expuestas a un peligro particular. Evitar usar peligro, entren en un contacto directo e inmediato con el mismo cuando éste es liberado o ya haya sido liberado previamente, evitando o reduciendo las lesiones o los efectos adversos sobre su salud. Es muy importante entender que en los procesos de identificación, uso y mantenimiento a los elementos de protección personal, los elementos no salvan. Los elementos de protección personal mitigan, reducen el impacto del peligro en las lesiones y efectos adversos sobre la salud. Es importante entender el concepto personal. Es un elemento propio de cada trabajador, el cual es intransferible, es decir, no lo puedo estar prestando a los demás compañeros porque entonces quedo desprotegido
en la ejecución de las actividades. Los elementos de protección personal tienen una clasificación, se dividen en básicos, emergencias y específicos. ¿Específicos a qué? A la exposición al riesgo. Un ejemplo, hay elementos de protección específicos para trabajos en alturas, hay elementos de protección personal específicos para el área eléctrica y así sucesivamente. Entonces, hay unos elementos, nosotros también lo llamamos especiales porque son unos elementos que, valga la redundancia, son específicos para la ejecución de esas actividades. También hay elementos de protección personal en la parte mecánica, ¿sí? Hay unas actividades muy especiales donde se utilizan unos elementos propios para la ejecución de esa actividad. Hay que entender qué es peligro. Entonces, recordemos lo que nos dice el decreto 1072 de 2015, capítulo sexto, norma NTC ISO 45001, versión 2018, en donde nos dice que el peligro es una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial de causar daño. Ese es el concepto, la fuente. Es la fuente del cual puede causarme daño. En este ejemplo que estamos observando, la fuente es la sustancia química, el líquido que está alojado dentro de este recipiente. Donde se llegase a romper este vaso, el líquido o la sustancia se esparce y puede generar daños o lesiones a la persona y al entorno, al medio ambiente, a la infraestructura. Tenga presente, por favor, que los elementos de protección personal no eliminan el peligro y deben considerarse como la última alternativa para la protección del trabajador. De acuerdo a la guía técnica número 45 del año 2012, se establecieron unos controles para el peligro: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Por esa razón, estos elementos se consideran como la última alternativa en caso de que los cuatro controles anteriores no hayan sido implementados o en su defecto no hayan reducido la mitigación del peligro. Entonces, como les decíamos, los elementos de protección personal básicos son los mínimos requeridos para que cualquier persona, trabajador, independientemente del oficio, desempeñe su labor. ¿Y cuáles son esos elementos? Casco de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo, guantes y calzado de seguridad. Y elementos de protección personal de emergencias ya son los requeridos de acuerdo a la matriz de salud y de exposición a peligros para proteger la salud y la integridad de las personas. En este caso, hay cascos de bomberos, equipo de aire respirable autocontenido, que es lo mismo que los SCBA, que es en inglés, los chaquetones de bomberos, los trajes para materiales peligrosos, traje aluminizado, entre muchos más, dependiendo del escenario emergente. Entonces, hay que tener en cuenta que el uso de los elementos de protección personal básicos certificados es obligatorio en las áreas industriales o en las áreas operativas y en actividades en áreas no industriales. ¿Quién lo define? La matriz de peligros y riesgos de toda organización. Los elementos de protección personal básicos, específicos y de emergencias deben ser definidos desde la planeación de las actividades, en el análisis de riesgos y en el procedimiento de trabajo normal o de emergencia. Por eso es muy importante que en la organización, a través de los procedimientos seguros de trabajo,
a través de los procedimientos, a través de esos estilos en las cuales se está implementando el planear, el hacer, el verificar y el actuar, contribuya a que ese análisis de riesgo arroje esos escenarios de cuáles o esas necesidades, perdón, la identificación de las necesidades, de cuáles van a ser esos elementos de protección personal requeridos para el control, el aseguramiento y valga la redundancia, la protección del mismo trabajador. Es importante también entender que esto es un trabajo interdisciplinario, no es un trabajo solamente de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. No, señores, también lo deben realizar un equipo interdisciplinario, los ingenieros residentes, los supervisores de cada área de trabajo, ¿sí? Quienes también tienen unos roles y unas responsabilidades frente al control de riesgos, la identificación de peligros y cuáles van a ser esos elementos que se van a requerir para la ejecución segura de las actividades. Ahora bien, los elementos de protección personal no son sustitutivos, ¿sí? Cuando se identifican los controles en la fuente o en el medio, como ingeniería, prácticas de trabajo, los cuales llevan a tomar unas decisiones que deben ser implementados previamente. Recordar que los elementos de protección personal constituyen la última alternativa para proteger al trabajador en los casos en que los peligros no puedan ser eliminados o minimizados a través de controles en la fuente o el medio. Para que el trabajador, para que esa protección personal sea efectiva, es muy importante que el trabajador conozca el funcionamiento, ajuste y limitaciones de cada uno de los elementos. Es importante entender que los elementos de protección personal tienen un límite. Y si aumentamos o sobrepasamos el límite de ese funcionamiento, el elemento de protección personal ya no va a ser eficaz y por el contrario se convierte en un riesgo. Cuando no se disponga del elemento o aparato de protección adecuado, el trabajador no debe realizar ninguna operación o tarea que ponga en peligro su integridad física. Esto es muy importante entenderlo desde la naturaleza legal, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son los deberes que tienen las organizaciones y los derechos del trabajador frente al uso de los elementos de protección personal. En la Ley Novena de 1979, de los artículos 122 al 124, establece que los empleadores están en la obligación de proporcionar a cada trabajador, sin costo para el trabajador, los elementos de protección personal y deberán estar ajustadas a las normas oficiales y regulaciones técnicas, en este caso aprobados por el gobierno, nacionales e internacionales. Y el Ministerio de Salud, hoy en día ya a través del Ministerio de Trabajo, se canalizan las inspecciones para validar el tema de la dotación, uso y conservación. En ese entonces era el Ministerio de Salud quien reglamentaba las condiciones o las características para el tema de estos elementos. En la resolución 2400 de 1979 establece unas obligaciones en el capítulo tercero, capítulo tercero, artículo 3 de las obligaciones de los trabajadores. El primero, cumplir con las obligaciones en el tema de medicina, higiene y seguridad industrial. Utilizar y mantener adecuadamente en las instalaciones de la empresa los elementos de trabajo, los dispositivos y los equipos de protección personal que el patrono suministre. Ya lo vimos con la Ley Novena de 1979. Es importante tener en cuenta conservar el orden y el aseo en los lugares de trabajo. Abstenerse de operar sin la debida autorización, vehículos, equipos
¿sí? Y aquí hay una obligación que lo vuelve a retomar el decreto 1072 de 2015, capítulo 6, artículo 2.2.4.6.10, donde el trabajador debe reportar o avisar a su jefe inmediato acerca de la existencia de condiciones o fallas en las instalaciones. ¿Sí? El trabajador está en la obligación de reportar a su jefe inmediato las condiciones del lugar de trabajo y los sistemas de control de riesgos. Y ahí la importancia de los mecanismos de participación y consulta, como es el caso del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual propende de forma efectiva en el acompañamiento al área de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental con las inspecciones y oportunidades de mejora que van a conllevar a que ese plan de acción sea cada vez efectivo y comprometido. Ahora, la organización, a través de esa identificación de peligros, entendido ya el concepto de peligro, debe realizarse a través de manera formal. ¿Cómo se identifican esos peligros? Se hace a través de los análisis de riesgos, aspectos e impactos, los procedimientos instructivos, protocolos, ¿sí? De maquinaria, de equipos, en la operación, lecciones por aprender. Hay en Colombia, al igual que México y Chile, son los tres países latinoamericanos con mayor tasa de incidencia, es decir, tasa de frecuencia de accidentalidad en Latinoamérica. Entonces, vemos que en la mayoría de los eventos, cuando le ocurren a los trabajadores, vemos que uno de los aspectos que palpa o que toca o que impacta es el tema de los elementos de protección personal. A veces por el no uso y en otras veces por el uso inadecuado. Una de las lecciones aprendidas que en estos momentos me llega a la mente fue el que ocurrió en la refinería de Barrancabermeja hace unos años en la planta de etileno, cuando un trabajador quedó atrapado dentro de una tolva que había una sustancia química peligrosa. Desafortunadamente, el trabajador falleció porque utilizó un elemento de protección personal respiratorio inadecuado. Y fue al rescate otro trabajador que usó también una mascarilla, elemento de protección no adecuado, y también falleció. Fueron dos fallecidos y la causa raíz fue por el uso inadecuado de un elemento de protección personal. De esta lección aprendida, por eso es importante la selección, el conocimiento de ese elemento de protección. Se debe establecer, se debe homologar el tipo, la clase, las características de este elemento de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que desempeñe. Por eso es importantísimo que en la selección esa participación interdisciplinaria contribuya a fortalecer ese trabajo en equipo y sobre todo entender esa sincronización que existe entre identificar un peligro y la selección adecuada de un elemento de protección personal.